Realidades de un país cambiante. En compañía. 3:48 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos Maracay, Éxitos 93.1. Nosotros les habíamos comentado que queríamos un poco replantearnos nuestra visión de estas Navidades, porque obviamente no es un secreto para nadie que no las sentimos como tal. También hemos dicho que es repetitivo un poco el mensaje de que estas Navidades van a ser tristes o de que estas Navidades son muy duras. En el plano económico, que es prácticamente el que nos ocupa el 100% del pensamiento, sí son unas Navidades muy duras. Sin embargo, hay tal vez maneras, o por lo menos así queremos creerlo, de darle una vuelta a esta visión tan complicada y tan conflictiva de lo que ha sido este diciembre en Venezuela. Un poco por eso hemos decidido invitar vía telefónica a Oscar Misle, quien es educador, orientador, terapeuta, escritor y director de SECODAP, porque queremos replantearnos un poco este momento de reflexión en el país. Y digo momento de reflexión porque diciembre, aparte de ser una época para reencontrarse con los seres queridos y con las familias que en este momento están un poco bastante alejadas y separadas por circunstancias, también es un momento para mirar hacia adentro y entender que desde adentro podemos un poco cambiar ese panorama. Bienvenido, buenas tardes y gracias por estar con nosotros nuevamente, el señor Oscar Misle. No, encantado, para mí un placer, un honor poder compartir estos momenticos de reflexión. A ver, Oscar, reinvención, creo que es una palabra redundante en todo lo que estamos viviendo. Sí, esa palabra es clave, cómo reinventarse, cómo recrearse, cómo lograr pensar que estas Navidades puedan tener un sentido distinto por todo lo que ustedes planteaban. Y eso exige de nosotros un poco revisar cuáles son las expectativas que uno suele tener en Navidad, que generalmente están muy centradas en lo material, ¿no? Sí. Y eso no está mal. Y sin embargo, por la misma situación país, esto nos está invitando a ver un poco el sentido que tiene, por ejemplo, compartir en familia, que tiene, por ejemplo, ver los símbolos que se utilizan en la Navidad con los niños específicamente, cómo esos símbolos tienen un significado y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Por ejemplo, el pesebre, porque el pesebre se coloca, que significa representar esa familia que en mucha limitación, con muchas dificultades, tuvo un niño, pues fue que signo de esperanza, y ese niño cómo logró convocar personas que lo fuesen a visitar, personas que creían que la situación podía ser en ese momento distinta porque había un ser que nació con la posibilidad de llamar un cambio en la humanidad. Un poco ver por qué colocamos una estrella, por ejemplo, en el arbolito, por qué colocamos una estrella en el pesebre, qué significa esa guía que hace que las personas sepan y orienten a las personas. Y un poco preguntarle a nuestros niños quién es esa estrella en nuestra familia, quién es esa persona que nos orienta, que nos acompaña, para que ellos puedan, al ver lo que pudiera ser decorativo o que pudiera ser un ritual, ver cómo eso tiene un significado que se puede permitir la comunicación, el intercambio, y poder estar mucho más cerca y no permitir que haya otros factores que nos distraigan, sino más bien ir, como ustedes bien decían, hacer el viaje al interior pues, de cada uno de nosotros. Sí, Oscar, estamos conversando con Oscar Misle, educador, orientador, terapeuta, escritor y director de SECODAP. Y precisamente hablando de los niños, no porque la Navidad tenga una edad o un género, pero precisamente los niños son los que de repente acumulan un poco más de expectativas en cuanto a lo material, ¿no? Porque siempre, están esperando, obviamente, su regalo de Niño Jesús, de Santa Claus. ¿Cómo se puede un poco manejar esta situación, sobre todo en una época en donde económicamente sabemos que la cosa está muy difícil? Muy difícil. Sí, mira, es un poco hablar, conversar. Ellos saben, ellos se dan cuenta, ellos captan lo que está pasando socialmente, y en este momento de encuentro y acercamiento preguntarle, más que explicarle, preguntarle, ¿cómo sienten ustedes que está la Navidad? ¿Cómo ven que está el costo de la vida? Y nos vamos a asombrar porque los niños saben mucho más de lo que pensamos. Lo que pasa es que ellos no saben que saben, nosotros no sabemos que ellos saben, y nos sorprenden. Entonces ver por qué en este momento no vamos a poder gozar de las mismas cosas que pudimos el año pasado, preguntarle un poco qué esperarían ellos de estas Navidades para ver cuáles son sus expectativas. Y hay que explicarle, y puede ser un momento educable de decir que no siempre para celebrar se necesita invertir dinero, y hay momentos en que hay que ahorrar, y hay momentos en que hay que tomar opciones. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos recursos que antes.
es un momento para, no lo podemos obviar, no lo podemos esconder, para un poco ver lo que es la solidaridad, pero también la creatividad. Yo, por ejemplo, vi en estos días en un centro educativo específicamente, que comenzaron a hacer tarjetas, marcalibros, manualidades, un poco para intercambiarlo con las familias, los niños con sus familias y sus primitos. Entonces, más bien desarrollar, utilizar el arte como una forma de expresión. Pero, como te digo, hay que partir un poco de lo que ellos sienten, de lo que ellos saben, y bueno, explicarle que hay momentos en la vida en donde se puede tener, pero hay momentos que no se puede tener. Lo que no podemos nunca sacrificar es la posibilidad, eso sí no se puede administrar ni sacrificar, que es los momentos de encuentro, de comunicación, las formas de vincularnos con los seres que ya no están. Ahora hay un tema que son las familias que se fueron del país, los amigos, los compañeros de clase. Entonces también honrar a esas personas que no están y utilizar las tecnologías para comunicarse, ¿no? La palabra esa reinventarse es clave, de tal manera de que no se sacrifique, no se ponga en juego las relaciones, los afectos. Seguramente vamos a tener carencias o vamos a tener ausencia de la abundancia que pudiéramos haber tenido en otro momento, o no la abundancia, la posibilidad de poder comprar, comer. Sin embargo, ahora no lo tenemos, pero tenemos otras cosas que a lo mejor por tener lo que teníamos en otras oportunidades la descuidábamos, como puede ser la comunicación, contar un poco, ver un poco la posibilidad de dar gracias. ¿A qué tenemos que darle gracias como familia, por ejemplo? Si tuviéramos que hacer una carta al Niño Jesús, además de pedir lo que pedimos, ¿qué podemos agradecer en esa carta? Entonces es un momento en donde la espiritualidad se pone pie en tierra para que nos dé fortaleza y que la esperanza no quede secuestrada ni sacrificada en estos momentos, sino al contrario, nos dé fuerza para poder seguir haciendo lo que nos toca hacer, ¿no? Además, Óscar, es que también tenemos que pensar de dónde viene la Navidad, cuál es el origen de esta celebración, quién nace y en qué circunstancias nació el Niño Jesús un 24 de diciembre a las 12 de la noche, un 25 de diciembre, cuando pues en las situaciones más precarias, según la historia religiosa que nosotros nos han enseñado, por la cual hoy celebramos la Navidad, sucedió lo que sucedió. Eran dos padres en la situación más precaria posible, recibiendo con todo el amor del mundo a un niño, y yo creo que también en eso podemos un poco respaldar esta celebración, que sin duda es el origen y que mucho hemos perdido por ese también tema de convertirlo todo en un tema material, ¿no? De consumo, sí. Fíjate tú que las noches de Navidad son más largas, de diciembre, ¿no? Sí. Y por eso, y son más oscuras también. Por eso las luces. Fíjate que hay un detalle que estuve investigando, es por qué se le ponen globitos al arbolito. Yo pensaba que era para decorarlo, ¿no? Las bambalinas, pero sobre todo los globos. No, es ponerle, en Europa le ponían al arbolito los globos para pensar en frutos. Como en ese momento de invierno, donde todo está seco, helado, tú puedes decorar tu arbolito con unos frutos que no están, pero que van a estar, porque lo que viene después del invierno es la primavera. Entonces recordar que a pesar de lo helado, a pesar de lo blanco, a pesar que no sea de otro color, que no es el de la nieve en los lugares donde neva, sin embargo, no olvidar que ese árbol va a florecer, que ese árbol va a retoñar y que ese árbol muy pronto va a poder recuperar pues su posibilidad de mostrar la vida de otra forma. Entonces ver que esos frutos significan la esperanza de lo que no está ahorita, pero que va a volver. Así es, Óscar, de verdad que muchísimas gracias por estas palabras, por estos consejos para de alguna forma pues sobrellevar toda esta situación que estamos viviendo y pasar unas Navidades felices, ¿no? Porque creo que no debemos desprendernos de eso, de disfrutar y de ser felices en este tiempo. De ser felices con lo que tenemos y sobre todo con lo que podemos descubrir, que no sabemos que tenemos, pero que tiene que ver con nuestra espiritualidad, con nuestros afectos, con nuestros vínculos y con la forma de poder resonar frente a una resonancia distinta que nos permita empezar el próximo año fortalecidos como familia y fortalecidos también como personas. Sin duda, gracias, Óscar, @Óscar Misle en las redes sociales, educador, orientador, terapeuta, escritor y director de SECODAP. Además que él cuando mencionaba el tema de la iluminación, de las luces, porque obviamente diciembre sí es una época en la que las noches son mucho más oscuras, también oscurece más temprano, sí. Me hace pues bastante ruido que una de las cosas de las personas, sobre todo en los colectivos, en los autobuses, más se quejan o más añoran de esta Navidad, es las luces en la Avenida de las Delicias. Me impresiona porque varias personas me lo han comentado,
que lo que más escuchan en los autobuses y lo que más escuchan en las colas, sobre todo en esta zona aledaña a Las Delicias, es que este año ni luces pusieron en la avenida Las Delicias. Pero uno dice, con tanta necesidad y con tanta cosa que está sucediendo, tal vez las luces las podemos hasta, no sé, sentir de alguna manera relativa o no sé, alternativa dentro de la casa. Porque es que es tan complicado todo lo que sucede que yo, desde mi punto de vista muy personal, no sé hacia dónde han ido esos recursos que normalmente se utilizaban a las luces, pero que en este momento me parecen irrelevantes. Los fuegos artificiales de anoche, pero que en este momento me parecen irrelevantes. Pero yo creo que sería más, sobre todo, satisfactorio y mucho más provechoso que esos recursos se hubiesen utilizado, por ejemplo, en ayudar a tantas personas que en este momento están pasando tan mal y tan complicado. Y ojo, yo no estoy diciendo regalarle nada a nadie, porque ya hemos visto cómo de alguna manera se han comprado que tantas cosas y tantas... No funcionan. En el corto o mediano plazo. Sin duda, pero que esos recursos, por ejemplo, hoy los veamos transformados en algo o en algún proceso, o en algo que sin duda ayuda a estas personas que están pasando la peor que uno, a sobrellevar esta época tan difícil y, por ejemplo, a llevarle... Yo sé que el tema, pues, material tal vez no es lo principal, pero sí una alegría, un juguete, un niño Jesús a sus hijos en casa, que estoy segura que muchos de ellos no lo van a recibir.